Muy bien. Bueno, pues hoy ponemos punto final con este balance de la 63 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Quiero agradecer a Jesús Cimarro por su presencia, pero sobre todo y fundamentalmente felicitarle por su trabajo, ¿no? Voy a dar inmediatamente la palabra para que haga ese balance. Sí me gustaría a mí destacar algunas cuestiones que creo que son especialmente importantes, ¿no? En primer lugar, la amplia presencia extremeña en el festival cada día más, casi 26 compañías en las distintas actividades, tanto dentro del teatro como fuera, como en los talleres, pone de manifiesto esa amplia participación, cosa que era también uno de los objetivos que inicialmente nos teníamos marcado. En segundo lugar, el esfuerzo para incorporar la extensión de Caparra en el Festival de Teatro, yo lo reconozco, no era fácil, y cuando lo pusimos encima de la mesa por primera vez, pues yo pensaba que íbamos a tardar algo más en poder hacerlo. Por eso te quiero agradecer también, Jesús, el que eso haya sido una realidad este año. He recibido multitud de comunicaciones al respecto y de comunicaciones felices por haber incorporado a este trocito de Extremadura también al Festival de Teatro de Mérida, ¿no? Igualmente, he venido a lo largo de todo el verano viendo algo que para mí tiene una enorme trascendencia, ¿no? Y es la media de edad. O sea, el público del Festival de Teatro de Mérida se ha rejuvenecido. Es decir, ha bajado de manera significativa en los últimos años la media de edad, lo cual es lo que realmente le da al festival visos de permanencia en el tiempo, ¿no? Ha venido muchísima gente joven al festival, ¿no? Y sobre todo de ese tramo de edad, de entre 30 y 40 años, que son donde se van generando los nuevos afectos y las nuevas emociones hacia el teatro, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con el cómo se hacen las cosas, ¿no? Se elige con mucho mimo y con mucho detalle lo que se trae y evidentemente eso llega a la gente y lo valora suficientemente, ¿no? Luego está lo más complicado de todo, que es cuando tú haces las cosas bien o muy bien, ¿qué haces al año siguiente para que las sigas haciendo bien o muy bien? Es decir, mantener el listón, el mantener el nivel, es algo que tiene que ser para todos nosotros siempre un reto permanente, ¿no? Por lo que a mí me toca como presidente y como responsable actualmente de Cultura dentro del Gobierno de la Junta de Extremadura, pues no me cabe más que felicitar al festival, a su dirección, por el magnífico trabajo y agradecer el esfuerzo de todos aquellos que hacen posible que las cosas sucedan, pero que nadie nunca los nombra. Y son esa gente que está detrás, que están en las tramoyas del trabajo, tanto en cada una de las obras como en el equipo del propio festival, que son al final también protagonistas sin nombre, pero protagonistas muy importantes al fin y al cabo. Así que, en nombre de la Junta, en nombre del Consejo de Gobierno, gracias, querido Jesús, y mi mejor ánimo para el futuro. No tengo ninguna duda que continuaremos juntos. Hay que ahora iniciar las conversaciones, puesto que ha cumplido el contrato para la renovación de los 2 años que son ampliables, pero desde luego no creo que vaya a haber ningún problema para que pueda ser así, ¿no? Después de un recorrido tan brillante como el que hemos tenido, el festival es uno de los elementos nucleares en torno a los que se apoya el crecimiento turístico de Extremadura. Para eso no hay más que ver y mirar la trascendencia que el festival ha tenido en los medios de comunicación. Y desde luego, si a cualquier español se le pregunta cuáles son las referencias culturales del verano en este país, una de ellas es indiscutiblemente el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que es también de Regina, que es también de Medellín y que este año ha sido también de Caparra. Así que muchas gracias, Jesús, y tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, alcalde, secretaria de Cultura. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias a vosotros, los medios de comunicación, por acudir un día más a una convocatoria del festival y por la incansable cobertura informativa que habéis hecho durante estos 2 meses y que ha permitido difundir masivamente todo lo que ha concernido a la 63 edición y que ha contribuido decisivamente al éxito un año más del festival. Por supuesto, también agradecer al público la confianza depositada un año más
en toda nuestra programación y por elegir el Festival de Mérida en sus planes de cultura, ocio, turismo, otro verano más. Y gracias también, un año más, a las instituciones públicas y a sus representantes que han materializado su apoyo al festival con su presencia constante en las diferentes convocatorias, actividades y espectáculos del festival, aplazando en algunos casos sus vacaciones estivales y alargando sus ya intensas agendas de trabajo cada semana. Gracias, presidente, gracias, alcalde, y gracias, Miriam, y a las autoridades, porque creo que es importantísimo que las autoridades estén presentes en los distintos eventos del festival. También, cómo no, agradecer el trabajo del equipo humano del festival, que aquí está presente y que, como muy bien ha dicho el presidente, es un equipo que está detrás, pero que está ahí y es fundamental para el trabajo que se desarrolla. Los actores, los técnicos, acomodadores, personal de seguridad, plantillas, sastrería, equipo de administración, producción, protocolo, comunicación. Es infinita la cantidad de gente que trabaja en el festival y que quiero agradecer en estos momentos su labor, su dedicación y el esfuerzo de estos meses. Debo de reconocer que me siento especialmente orgulloso de la profesionalidad y el esfuerzo de este equipo humano. Entre todos hemos contribuido al éxito, una edición más del festival que hemos clausurado este domingo, con unas cifras que aseguran el alto nivel de público y prestigio alcanzados en las últimas ediciones. Esta es la sexta edición consecutiva que dirijo y que se pueden imaginar que superar cada año los datos de la anterior es todo un reto, pero lo hemos vuelto a conseguir. Hemos cerrado la edición número 63 con 168.494 asistentes en las distintas actividades, es decir, un 3,1% más que en el 2016, una cifra que ni yo mismo me hubiera imaginado que se pudiera conseguir. Los espectáculos programados en el Teatro Romano han contabilizado 98.293 espectadores, a los que hay que sumar 5.189 de los teatros de Regina, Medellín y la nueva sede de la ciudad romana de Caparra, en la provincia de Cáceres, y que ha constituido un hito para el festival. Este incremento de número de espectadores se traduce también un año más en un superávit económico de la taquilla que, a falta de cerrar todas las cuentas del festival, rondará los 520.000 euros de superávit que nunca se había conseguido y que, como vuelvo a repetir, hace que uno tiemble con estas cifras. Los ingresos totales de taquilla ascienden a 2.090.149 euros, un 2,2% más que el año pasado. La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser notable y muy destacada. La empresa de seguimiento de medios ha recogido 5.121 noticias en radio, televisión, prensa escrita y medios online, valorados en casi 40 millones de impacto mediático de todas las noticias. Tienen en la información que se les está facilitando en estos momentos más detalle de lo que ha significado el impacto mediático. Sobre todo, quiero destacar el impacto que tiene en las redes sociales el festival. Ahí tienen las cifras que son abrumadoras, que a mí me da hasta corte decirlas, ahí las tienen ustedes. Todos estos datos y cifras son el reflejo de la dimensión económica y cultural que ha alcanzado el Festival de Mérida y de la difusión que conlleva para toda Extremadura cada verano, además del valor inmaterial, del enriquecimiento cultural, educativo e intelectual de las personas, que esto sí que es imposible cuantificar. Podemos decir con orgullo y sin temor a exagerar que el Festival de Mérida está situado hoy entre los acontecimientos culturales más importantes de Europa y eso es un éxito de todos, por lo que todos debemos felicitarnos. Muchísimas gracias. Preguntas. Hola, buenos días.
Bueno, felicidades por las cifras y por el éxito, pero yo quiero recordar algo y quiero hacer dos preguntas sobre... cuando llegaste al festival, el festival tenía una deuda que había que asumir, se hizo un plan de viabilidad. Me gustaría saber cómo va ese tema, o sea, cuál era la deuda, cuánto se ha abonado ya, cuánto queda. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, me gustaría saber de qué forma afecta también el que esté eso ahí a la hora de elaborar y preparar también el festival, porque también, evidentemente, imagino que influye. Bueno, la deuda, que se ha dicho ya muchas veces, y que a mí ya no me gusta hablar de la deuda, porque la deuda ya, como siempre digo, ha pasado a la historia, aunque se está pagando cada año, evidentemente. La deuda era de 4,5 millones, se ha pagado, si no me equivoco, y está aquí el gerente del consorcio para que lo ratifique, 6 años, quedan 4 años todavía del crédito que se solicitó. Y la deuda en estos momentos creo que está en 1.900.000 euros, que es lo que creo que queda por pagar. La deuda se termina de pagar en mayo del 2022. Se pidió un crédito a 10 años y se termina en el 2022. Evidentemente, eso afecta a cada año. A mí me gustaría tener esos superávit para hacer más programación, claro, es evidente, pero bueno, yo soy muy realista y trabajo con lo que tengo y no pienso como futuribles. Lo que sí me gustaría, y aquí le lanzo un reto al presidente y al alcalde que están presentes en la rueda de prensa, es que es muy importante para que el festival siga creciendo, que el Teatro María Luisa se incorpore a los espacios del festival. Entonces, yo creo que esto es un tema que es importante, para mí es muy importante a la hora de afrontar la renovación del contrato. Creo que es importante ampliar espacios para poder traer otro tipo de programación que no se puede llevar al Teatro Romano. A mí hay veces que me dice muchísima gente, cuando me hablan de traer, he conseguido que el Teatro Romano se llene. Hay gente que me dice, Jesús, me gustaría espectáculos igual más minoritarios, espectáculos con más riesgo, espectáculos de otra manera. Y yo digo, el espacio del Teatro Romano no es el adecuado para ese tipo de propuestas artísticas y escénicas. Hace falta otros espacios, como tienen otros festivales europeos que disponen de espacios que aquí no se disponen. Por eso yo creo que eso es un reto que tiene que tener el festival, y es conseguir que el Teatro María Luisa se incorpore a la programación. Hay un dato, por apuntillar lo que decía Jesús, que es demoledor en estos 6 años. Se ha pasado de 42.000 a 100.000 espectadores. Eso lo dice todo, ¿no? Pregunta más. Buenos días. Supongo que aquí en los documentos que nos han entregado vienen todos los datos con todo tipo de detalles, pero aún así me gustaría que se verbalizara cuáles han sido las obras más exitosas, las 2, 3, con mayor tirón en taquilla. Pues mira, te voy a dar los datos. El espectáculo que más espectadores son la Comedia de las Mentiras, con 31.081 espectadores, Troyanas con 14.471, La Bella Helena con 12.385, La Orestiada con 10.573. Si quieres te doy, ¿quieres todos? Digo, tenemos todos los datos. ¿Perdona? Llenos absolutos ha habido en el Teatro Romano 12. 12 llenos, han sido 10 de la Comedia de las Mentiras, 13, perdón, 2 de Troyanas y 1 de La Orestiada. Más los distintos llenos que ha habido en otros espacios. Por ejemplo, Caparra. Caparra se vendieron las entradas antes de empezar las representaciones, que era, como muy bien ha dicho el presidente, era un espacio difícil, que nunca se había programado teatro allí, y bueno, el interés que ha habido por parte de Cáceres ha sido muy, muy interesante y la gente ha acudido. Buenos días. En primer lugar, daros la enhorabuena por una de las ediciones más exitosas de la historia del festival. Ese elevado número de ingresos podría ser aún mayor de no ser porque ha aumentado muchísimo la venta de entradas anticipadas.
Sí. Pero es una de las labores que tiene que hacer un festival. Un festival público tiene que facilitar que la gente pueda acceder a las entradas con unos precios y con unas ofertas que se lanzan y cada año. El primer año que yo asumí la dirección se vendieron 1.200 entradas anticipadas y este año se han vendido más de 20.000. Evidentemente, eso hace que tampoco los ingresos sean mayores porque se vende. Pero yo estoy muy contento que la gente compre anticipadamente y se beneficie de ese descuento del 30%. Alrededor del festival están creciendo los negocios de hostelería, está creciendo el turismo. ¿Hay alguna manera de regular para que no estalle la burbuja? Es decir, que no se sobrepasen los precios que se cobran aquí en el festival, que cada vez están aumentando. ¿Hay alguna manera de prever eso de cara a otras ediciones? Bueno, yo lo que les digo a los hosteleros es que esto tiene que durar muchos años, que esto es muy largo, que si son negocios familiares, sus hijos y sus nietos deberían mantenerlos, entonces que no abusen. Sí, yo creo que además por parte de las administraciones lo está haciendo el Ayuntamiento de Mérida y lo estamos haciendo desde la Junta de Extremadura. Hay que enviar mensajes claros a la ciudadanía. No se puede matar la gallina de los huevos de oro, punto primero. Y punto segundo, hay que cumplir con el absoluto respeto a la legalidad, ¿no? Y para que afloren, además, algunas de esas viviendas que se utilizan para alojamientos turísticos que no están legalizadas, pues la mejor manera es denunciarlo y perseguirlo, ¿no? Y poner en valor a quien hace las cosas bien, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Sí, yo, presidente, que quería salir un poco del tema para preguntarle por la actualidad de hoy. Rajoy está compareciendo en el Pleno del Congreso por el caso Gürtel. No sé si he tenido oportunidad de ver algo. No he tenido la oportunidad de seguirlo. Llevo toda la mañana liado y no he tenido la oportunidad de seguirlo. No sé el contenido que está viendo en la comparecencia. Sí me gustaría esa comparecencia, como todas, enmarcarla en la normalidad de funcionamiento de las instituciones. Esto debe ser lo normal, que alguien que o a quien se le quieren exigir responsabilidades, pues se haga dentro de los cauces que están establecidos en el Parlamento, ¿no? Y para eso yo creo que es un debate que puede ser interesante, pero que responde en todo caso a la absoluta necesidad del control que los grupos hacen del Gobierno y que así tiene que seguir siendo, ¿no? Evidentemente, la última encuesta puso de manifiesto que casi un 50% de los ciudadanos su preocupación es la corrupción. Entonces, han pasado cosas muy graves y cosas muy serias, obviamente. No es fruto de la casualidad esto que está ocurriendo hoy en el Parlamento, ¿no? Sí, yo le quería preguntar qué mensaje mandaría o qué tendría que decir al respecto de la gente que se manifestó anoche en la puerta de su domicilio en Olivenza. Todo el respeto por su libertad para hacerlo, ¿no? Yo cuando llegaron, primero, como los conozco a la mayor parte de ellos por sus nombres y sus apellidos, pues los saludé. Como la noche estaba de tormenta, los invité a entrar en casa si así lo estimaban oportuno en el momento que ellos quisieran, y mi absoluto respeto por ese tipo de manifestaciones. A nadie le gusta que te hagan scratch en las puertas de tu casa, porque el que está en política eres tú, no tu familia. Pero en cualquier caso lo hicieron con corrección y no tengo nada más que decir.